Bienvenidos amigos a otra edición sabatina, los sábados culturales que ofrecemos los sábados desde hace mucho tiempo y que tienen como objeto, como ustedes saben, tocar temas que no sean los habituales de la semana, para descanso de ustedes y de mí también, con la idea de despertarles la curiosidad por algún tema, recordarles algún tema que ya conocen, que conocieron incluso mucho mejor que yo, pero lo han dejado de lado con el paso del tiempo, como ocurre siempre, como sea. Entonces, estas exposiciones que hago de alrededor de una hora, un poco menos, un poco más, por supuesto no tienen absolutamente ninguna ambición académica. No me pretendo aquí poner en la posición de un académico o de un charlista, sino que simplemente conversar con ustedes de un tema interesante y despertar curiosidades, despertar interés. Eso es a todo lo que aspiro. Y en vista que estamos en Semana Santa, he decidido tocar un tema de gran interés en todos los sentidos de la palabra, que es la religión. ¿Qué son las religiones? ¿Cuál es el futuro de las religiones? ¿Cuál es el origen de las religiones? Y examinar un poco esta cuestión a sabiendas que hay personas muy religiosas que están muy pendientes de lo que uno dice, y en cierto sentido tocar estos temas es como caminar por un campo minado. Es muy fácil herir susceptibilidades o molestar. Quiero por eso adelantar desde el principio que yo no tengo ningún prejuicio ni a favor ni en contra de ningún credo religioso. Quiero adelantar que yo no soy religioso, no solamente no soy religioso de una religión de lo que entendemos como religión, sino que no soy religioso en el sentido de ser parte de alguna sensibilidad o ideología de ninguna clase. No tengo capacidad para ponerme camiseta, desafortunadamente, y eso facilita mucho la vida, entiendo. Vamos a partir entonces examinando esta cuestión, este tema, a partir de esa base, ¿no? Que yo quiero examinar esto por su interés sociológico, cultural, histórico, no teológico. Yo no voy a discutir acá si son verdaderas o no, concepto que para mí no tiene sentido. Las religiones son organizaciones humanas. De hecho, la palabra religión, ¿de dónde viene? Viene de una palabra latina, relegere, no me acuerdo cómo se pronuncia, relegere, creo, que significa reunir, agrupar. Un derivado en español sería ligar. Bueno, las religiones son básicamente entidades humanas. El hecho que están las religiones, como las entendemos, el hecho que estén basadas en una cuestión básica, un principio originario que es la creencia en un ser superior, no es el punto que quiero destacar, porque a partir de esa base, de esa creencia en un ser superior, como ustedes saben y pueden constatarlo, han emergido toda clase de religiones diferentes, de manera tal que no es ese el punto. No se trata de discutir si una religión es cierta, es verdadera, una superchería, o expresa una realidad, porque existe o no existe Dios. Eso no es un tema de mi incumbencia en este momento, sino que ver las religiones como organizaciones humanas que a partir de esa creencia básica, un ser superior, se construye un edificio de principios metafísicos, costumbres, normas, exigencias, organizaciones humanas, o sea, lo que se llama una iglesia en el caso de la cristiandad. Iglesia significa, es una palabra, viene del griego, eclesia, que significa asamblea. Entonces, partamos de ahí. No se trata aquí, no cree en Dios o no, que lejanamente están basadas en esa creencia originaria, pero que sobre eso construyen todo un edificio. De hecho, uno puede ser creyente en Dios sin ser religioso, y puede ser religioso sin creer en Dios. Me explico. En el siglo XVIII, el tema de la religión fue muy discutido por todos estos personajes de la Ilustración, especialmente en Francia. Uno de ellos, que lo voy a mencionar más adelante por otras razones, Voltaire. Y muchos de estos personajes que criticaban fuertemente la religión cristiana, la religión católica,
que la rechazaban, que se burlaban a menudo de ella, no por eso dejaban de creer en un ser superior. O sea, ellos despejaban todos los elementos de este edificio, volaban todos los pisos, llegaban al subterráneo y decían, la religión, las normas, la exigencia, el aparato organizacional, eso es una cosa, y el hecho de la existencia o no de Dios es otra. Yo creo en Dios, y hasta ahí llegamos, y eso eran llamados deístas, era el deísmo, creer, pero no necesariamente matricularse en una religión. El caso inverso ahora. Hubo en ese mismo siglo XVIII, por el clima intelectual que reinaba, o por otras razones también personales, no pocos príncipes de la iglesia, como se decía, me refiero a altos dignatarios, obispos, arzobispos, cardenales, el papa, por cierto, que no eran creyentes. Hay una anécdota que creo que le he contado alguna vez en el sentido que alguien estaba haciendo lobby para que el rey Luis XVI, que tenía potestad para hacerlo, la monarquía francesa tenía potestad para el nombramiento de los cardenales, no era una cosa que estaba en las puras manos del papa. Esa es otra historia, por qué y cómo se llegó a eso. El hecho es que le estaban haciendo lobby por fulano de tal para que lo promoviera, como lo propusiera como cardenal, y Luis XVI contestó, pero si ni siquiera cree en Dios. No necesariamente era muy religioso. Algunos creían en Dios, pero su participación en lo que podríamos decir su propia iglesia, en los ritos, en las disciplinas, era inexistente. El caso conocido, un gran personaje de la historia, de la diplomacia, de la política francesa, Talleyrand, era obispo de Rouen, creo, y creo que una vez en toda su vida fue a la sede episcopal que le correspondía y hacía una vida de seglar, de civil común y corriente, con todos los aspectos habidos por haber. Y su calidad de obispo más bien se relacionaba con el hecho que él recibía los ingresos que producía ese obispado. Los obispados producían ingresos porque eran propietarios de tierra. Había muchas ambiciones para ser obispo de tal o cual parte por las tremendas sumas que aportaban, porque la iglesia en general era propietaria de una muy gran porción, me parece que el tercio de todas las tierras de Francia. O sea, era muy rica, la iglesia era muy rica. Entonces era buen negocio ser miembro, ser obispo, pero no necesariamente se creía en Dios, no necesariamente si se creía en Dios se seguían las normas, se iba a misa, qué sé yo, una vez a la semana, o se celebraba misa. Creo que Talleyrand alguna vez tuvo dificultades para celebrar una misa porque no tenía idea cómo se hacía. Entonces ven ustedes que las dos cosas no necesariamente van juntas. La religión es una organización humana, simplemente. Es un aparato organizativo que a veces tiene mayor o menor clientela, digamos, más o menos feligrese, abarca más o menos espacio, tiene más o menos poder económico y político. En algunos momentos el papado, o sea, la Iglesia Católica, tenía recursos militares, de lo cual ahora es un fantasma de adorno la Guardia Suizo. Pero Julio II, que fue papa en el siglo XVI, participó en batallas, tenía ejército, era activo actor social, como dirían ahora, de la política italiana del siglo XVI, cuando no existía Italia, existían montones de principados pequeños, ciudades, el propio Vaticano, el papado era una entidad política con mucho más territorio que tiene ahora el Vaticano, que no tiene nada, un pedacito de ciudad nada más, chiquitito. Entonces, vamos a examinar ahora dos elementos de estas organizaciones. Primero, cómo emergen y segundo, en qué se basan. O sea, de dónde sale su feligresía y de dónde sale o cómo comienzan, cuál es el origen de una religión. Pero antes de eso, me permitirán ustedes recordarles algunas cosas. Primero, que este programa en general, como todos los programas que hacemos en la semana, lunes a domingo, están bajo el amparo, bajo el auspicio, el patrocinio de miclimo.com,
que ya entiendo que la promoción de los 90 días termina ahora, y si es que no terminó ya porque se acabaron los equipos, me parece que eso fue lo que ya pasó, pero siempre están emergiendo promociones, y aunque no haya ninguna en un momento dado, no hay mejor sistema de climatización que Climo. Créanme, yo lo tengo hace tiempo, todas las personas que lo tienen están súper contentas, les cambia la vida completamente por todas las razones del mundo que yo se les he dado muchas veces. Así que yo les sugiero, en este momento hay mucha demanda porque ustedes ven que los calores han vuelto con gran fuerza. En Santiago tenemos más de 30 grados, supongo, en este momento. Yo no lo siento, aquí tengo mis 19 grados clavados con mi Climo. Llamen al teléfono que aparece a mi derecha, vean si hay alguna promoción vigente, si no, igual pónganse en contacto y vayan adquiriendo un producto porque la fila crece y crece. Y continúo con mis libros que están en elvillegas.cl/tienda. Hay un paquete de 5 o 6 libros, ya ni me acuerdo si son 5 o 6, son 6, me parece, a 40 lucas. O sea, un regalo. Naturalmente usted no está obligado a comprar el paquete, nada más, eso o nada. Puede comprar libros individualmente, puede comprarlos en grupos de a 2, de a 3. Usted verá cómo arma el mote. Lo que estamos ofreciendo nosotros está preconfeccionado, digamos, y es muy interesante ver ustedes los títulos que tiene. Como sabe, se paga con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria y los despachos son súper rápidos. Bueno, sigamos con esto, pero permítanme, se me está yendo el primer bloque. Oxinova, si usted quiere eliminar de verdad los malos olores en su casa, ya sea en el baño, en la cocina, donde sea, Oxinova. Este es un polvito que viene en un sobre, usted lo mezcla con agua, pongamos una cacerola de agua para el sobre, lo deja una media hora, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, usted lo echa ahí donde están los malos olores, lo vierte en un fregadero, lo vaporiza en un jardín, porque se puede usar de esa manera también. Ahí hay que vaporizarlo, porque si no, no terminaría nunca con y se acaban los malos olores porque estas bacterias destruyen las que producen la descomposición, que es la que produce el mal olor. Y el efecto dura muchos meses y cuando empieza a desvanecerse, si estas bacterias buenas empiezan a morirse finalmente porque ya no tienen a quién comer, usted simplemente agarra otro sobre y repite la operación. Esto para los restaurantes, por ejemplo, es absolutamente indispensable. Hay muchos restaurantes en los cuales uno ya no va porque en el momento en que uno se levantó de la mesa y fue al baño, entró por un pasillo cerca de las cocinas, algo así, el olor era para derribar un caballo, ¿no es cierto? Continúo con conversaciones numéricas, unos cursos que da un ingeniero que yo conozco, un tipo muy, pero muy bueno, un curso de matemáticas para niños que les cambia completamente su actitud hacia las matemáticas. Aquel niño porro que saca malas notas, que le cargan las matemáticas, se va a convertir a las matemáticas, porque las muestra, las enseña de una manera completamente distinta, las convierte en un juego, las convierte en lo que realmente la matemática es, no los métodos áridos de los colegios. Ese es un curso. Hay otro de preparación para la PAES, que es la prueba de ingreso a las universidades, entiendo, y hay un tercer, para niños también, un tercer, lo de PAES no, es para cabros un poco mayores. Para niños, un curso de programación con cupos limitados, todos son con cupos limitados. Programación, ustedes dirán, ¿para qué quiere mi niño aprender programación? Porque es una manera de disciplinar la mente muy eficiente. Hay cosas que se tienen que estudiar, o es bueno estudiarlas, no por el conocimiento que queda, sino simplemente por las prácticas que obliga a ejercer para aprender, que quedan instaladas en la mente para siempre, el orden, la disciplina mental, la priorización, etc. Conversaciones numéricas, póngase en contacto, ahí está el teléfono, rápido, los cupos son de 20 más o menos. Sigo con SLI Consultores, esto es un servicio logístico de ingeniería, consultores en temas obviamente logísticos. Revisan su logística actual de empresarial, cómo es que desembarcan los containers, de qué manera, quién se está a cargo del transporte, dónde almacenan. Cosas como esas, las estoy poniendo solo de ejemplo. Cómo optimizar eso. Cómo encontrar personal idóneo, o sea, headhunter de gente buena para los distintos aspectos de la logística. Análisis de inventarios. Consultoría de proyectos logísticos nuevos que usted quiera producir. Todo con SLI, estimados amigos. Y termino este bloque con Kaizen Automotriz. Acabo de usar nuevamente sus servicios para un vehículo de una de mis hijas. Impecable. Son muy buenos mecánicos, dejan los autos muy bien,
Pero su especialización es la mantención preventiva. O sea, no espere a quedar en pan agotado que se sabe dónde. Lleve el auto periódicamente para que lo vean y encuentren aquello que está funcionando, pero que quizás va a fracasar, va a fallar, lo va a dejar botado en una semana, en un mes, en 5 meses quizás. Ellos ven esas cosas y le proponen, cambiemos esto, hagamos esto otro, reparemos todo de más allá. Eso es la especialidad de Kaizen Automotriz. Los otros también lo hacen, por cierto. Las reparaciones son muy buenos. Bueno, ¿cómo nacen? Bueno, todas las religiones nacen con una persona que la propone, con un profeta, con un mesías. Todas. No salen de la nada. Mahoma es el iniciador del Islam. Mahoma era un señor de carne y hueso, que no sé exactamente, no recuerdo bien toda su vida previa al desarrollo de su visión religiosa, pero fue un hombre que seguramente tuvo contactos con el judaísmo, con el cristianismo, con la Biblia, y se encerró en un momento dado en una caverna, y dice él haber recibido un dictado, por así decirlo, por intermedio del arcángel San Gabriel. Estoy tratando de recordarlo, a lo mejor me equivoco. Y el hecho da lo mismo como el hecho es que genera su visión religiosa que tomaría forma en el Corán. En él se inicia. Y sus primeros feligreses son 2 personas, su señora y otro personaje, no me acuerdo, de un sobrino, un tío, un familiar también. 2 seguidores. Después la cosa fue creciendo. Siempre es alguien que propone una visión nueva sobre el más allá, sobre el más acá, sobre nuestros deberes en este mundo, sobre cómo llegar o no al paraíso, si es que esta religión ofrece un paraíso. Bueno, el Islam sí lo ofrece. Y si esa proposición entra en sintonía con las necesidades psicológicas de un número importante de personas, eventualmente esa feligresía va a crecer de los 12 apóstoles o de los 12 primeros apóstoles, sí, o de las 2 personas que siguieron a Mahoma. La cosa va a crecer y más y más y más. Y bueno, y ahí hay un proceso de crecimiento, de generación de una organización primero muy embrionaria. Bueno, la iglesia empieza a organizarse esa creencia y adquirir fuerza. En el cristianismo, el originador obviamente es Cristo, Jesucristo, y organizacionalmente, quizás en muchos aspectos, Pablo, que era un perseguidor y se convirtió, ustedes recordarán esa famosa anécdota, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando en camino a Damasco un ángel lo agarra del pelo y lo bota el caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Y se convierte en el hombre que convierte la religión cristiana en algo que va más allá del ámbito del pueblo judío, se convierte en algo más allá que podríamos decir, una derivación del judaísmo, y se ofrece a todos, a los gentiles, como los judíos llaman a los que no somos judíos, gentiles. Entonces, por eso que hay cartas a los gentiles, se refiere a eso. No gentiles en el sentido de una persona muy amable, sino que gentiles significa los que no son judíos. Y se convierte entonces en una religión universal, con pretensiones universales como es ahora. Pero tiene un origen. Y lo mismo que el Islam, si acaso tuvo discípulos, 12, luego tiene un grupo más grande y así sucesivamente, y Pablo se convierte no solo en un seguidor, sino que en un arquitecto de la religión, y empieza a crecer rápidamente en un proceso que tomó siglos, ¿sí? Es porque estaba en sintonía con las necesidades espirituales de mucha gente. Poco a poco empezó a avanzar, primero en sectores más humildes, los que estaban más necesitados de una salvación, porque el cristianismo es una religión de salvación. Se habla de la salvación en el cristianismo. Le explico esto a las personas que no son cristianas. Yo conozco el cristianismo un poco. Ofrece la salvación. ¿La salvación de qué? Bueno, de este mundo. Especialmente si este mundo es bastante negativo, bastante áspero, hostil a nosotros. Entonces, los más abundantes seguidores del cristianismo fueron las personas de los de abajo. Esclavos, artesanos pobres, labriegos, medios muertos de hambre. Después empieza a subir. Luego, lo primero que capta luego en capas un poco más altas son las mujeres, que son más
como dijéramos, más sensibles a este tipo de cosas, digámoslo así. Incluso por las mujeres llegan finalmente a las clases altas. ¿Se acuerdan ustedes la película esta que hizo Mel Gibson de La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo? Que es con mucho gore, con mucha salsa de tomate. ¿Se acuerdan que ahí pintan a Poncio Pilato como un hombre afligido con esto de tener que torturar y eventualmente crucificar a Cristo? Y ustedes se fijarán que se hace aparecer como muy como partidaria de Cristo, como que está a punto de decirle a su marido, no siga a la señora de Pilato. Por las mujeres entró en las clases altas el cristianismo. Se fue expandiendo porque encontró terreno abonado, la desesperación y la angustia de un mundo que ya no ofrecía capacidades para algunos para hacer carrera, a otros para vivir más o menos decentemente, a otros para evadir la miseria y el hambre. El mundo romano de la época en que aparece Cristo, que empieza a desarrollarse la religión, o sea, ya era un imperio, ya era un mundo cerrado, era ya una momia de la antigüedad clásica, era un cuerpo embalsamado espiritualmente, muerto. Por eso que encontró también entrar en las clases altas, que no tenían ningún problema con el material, pero tenían este problema del vacío, que asalta a todos los seres humanos de todos los tiempos. Apenas se han satisfecho las necesidades inmediatas que nos ocupan para satisfacerlas. Una vez satisfechas, nos invade el tedio, nos invade el vacío, nos invade la desesperación a veces. Y ese es el papel de las religiones, por eso es que son tan importantes. Bueno, y ese es el segundo elemento, precisamente, ya hemos hablado del origen, y es que la naturaleza humana no reposa en la paz y en la indiferencia como los animales que nos rodean, que conocemos. Si usted tiene mascota, usted se habrá dado cuenta que sus gatos y sus perros no tienen ninguna angustia metafísica, sino que ellos viven en un apacible y bendito reposo. Viven, salvo eventualmente cuando pelean, pero que es muy poco, en la paz. Una vez que comieron, bebieron, defecaron, se cruzaron una vez al año, se acabó. Juegan un rato, de repente los gatos les gusta jugar, y luego a dormir se ha dicho, no tienen ningún problema, no tienen ninguna duda, no tienen ninguna inquietud. El ser humano sí. El ser humano además vive en la impotencia. Piensen ustedes en los antecesores de las religiones, porque hemos hablado del origen de las religiones en un profeta, en un Mesías, pero eso a su vez tiene capítulos previos que no son religiones, sino que son cultos, primero, y antes de eso, prácticas mágicas, cultos paganos, una multitud de fuerzas o dioses particulares a cargo de los más distintos departamentos del universo. Uno, el dios, Poseidón, se encarga de gobernar el mar, pues hay otro, Mercurio, ese en el panteón griego, pero ahí, en el mundo antiguo no había sociedad con montones de dioses dedicados a distintas actividades. Siempre había una diosa madre más o menos asociada a la naturaleza, a la fertilidad. Entonces habían cultos, no es una religión, son cultos. Y antes de eso, si nos vamos más atrás en la historia humana, tenemos prácticas mágicas. El hombre, todavía con mayor fuerza, es impotente en las etapas más previas, donde hay menos recursos tecnológicos para afrontar la naturaleza. Somos completamente juguetes de la naturaleza, hasta el día de hoy, pero en esa época aún más. No se poseían técnicas agrícolas ni de domesticación de animales, se vivía al acaso al día a día, si se encontraba algo para comer. Y entonces el mundo sí que era realmente ancho y ajeno para esa gente, y eso significa angustia, eso significa temor. ¿Cómo resolver psicológicamente eso? Con la magia, con la idea de que mediante ciertas invocaciones, ciertos gestos, ciertos actos, quizás pintar en un muro, en una caverna, unos animales, para que así realmente aparezcan y podamos cazarlo y podamos comer mañana, un acto mágico, no era para adorno que pintaban en las cavernas animales. Y luego de la magia tenemos los cultos, que ya es una forma un poco más sofisticada de magia, digamos. Y luego aparecen las religiones, que es una forma mucho más sofisticada, que tienen estos orígenes en una persona que propone
una tesis metafísica, teológica. Dios es así. En el cristianismo, por ejemplo, la teología es bastante compleja. Está lo que se llama la divina providencia, que son tres personas y un solo Dios. Algunos creen que en esas personas se refieren a tres dioses. No, en el fondo son aspectos del uno, de la unidad. Son distintos aspectos de la misma divinidad. El aspecto ejecutor, que sería el papel del hijo, que es la criatura, que es el creado. El aspecto propiamente, bueno, es muy complicado, no voy a meterme en teología hoy día por lo menos. Entonces, pero en la raíz tenemos esto, que el ser humano es una criatura bastante patética en muchos sentidos, incluso en los tiempos modernos en que estamos, una gran mayoría de los seres humanos protegidos por la tecnología que nos rodea, que nos asegura el techo, el alimento, la ropa y muchas cosas más, Estado, no vivimos matándonos unos a otros, por lo menos en tiempos normales no ocurre eso, hay un Estado, hay policía, hay jueces, hay ley, uno está en una especie de capullo que es la sociedad, una sociedad mucho más desarrollada que un clan cavernícola. Pero aún así, seguimos siendo criaturas que dependen de todo, si no necesariamente de una sequía, aunque también, si no necesariamente de un animal que nos puede devorar, si nuestro contacto con la naturaleza ya es mucho más indirecto, pero dependemos de otras 1000 circunstancias, incluso de este capullo, de esta sociedad. El día de mañana salimos a la calle y justo en ese momento nos cae un árbol en la cabeza. O llegamos a la oficina y nos han despedido. Hay millones de elementos de azar que nos mantienen siempre en un grado de inquietud, de angustia. A eso se suma el tedio, la sensación de vacío, que a menudo invade incluso a los niños, personas recién nacidas que no saben nada de nada. Y si usted tiene algunas dotes de observación para haber mirado realmente el comportamiento de sus niños, se habrá dado cuenta que muchas de sus conductas, de sus rabietas, de sus pataletas, son el resultado de una manifestación infantil de lo que los adultos sentimos también. De pronto un vacío, una sensación de que no hay nada de valor, que todo no tiene sustancia. Bueno, eso está permanentemente en el corazón de todos los seres humanos. No se trata que yo sea pesimista, esto es una cosa que la han visto miles de filósofos, pensadores, líderes religiosos. Es así funciona la cuestión. Entonces, el lado B de la religión, el lado A, es que ofrece un tremendo consuelo y respaldo a la criatura humana. Esa es la gran función que han cumplido y cumplen las religiones. Independientemente de cómo sea su organización, independientemente de que la iglesia específica, ya sea la cristiandad, alguna secta, alguna variante protestante o el islam o lo que sea, hayan personajes dentro de esa organización que son corruptos o que son pedófilos o que no creen en nada o que son unos aprovechadores. Todo eso puede ocurrir como en toda organización humana, porque toda organización humana está formada por seres humanos y ya con eso es suficiente para entender que todas estas situaciones pueden ocurrir. Independientemente de eso, la iglesia ha cumplido, las iglesias, todas ellas, el islam, el cristianismo, el catolicismo, la iglesia ortodoxa, todas han cumplido y cumplen la función de darle cobijo espiritual a miles de millones de personas. Eso es un hecho. Entonces, digo esto porque el desdeñar, despreciar o intentar destruir las iglesias por algún raciocinio, por alguna imperfección de la organización, o simplemente porque uno dice si no existe Dios en primer lugar, así que todo esto no tiene base, es un edificio que no tiene un fundamento. ¿Para qué siguen creyendo en todas esas cosas? Bueno, ese tipo de argumento y raciocinio que se dieron mucho en el siglo XVIII en Europa no tienen sentido. Realmente, no entienden la enorme función, yo diría, de apoyo, de consuelo, de confort, de esperanza de todas las religiones, especialmente las que prometen una vida futura mejor. Obviamente, esa oferta es bastante irresistible, es una oferta irresistible. Una de las razones que daba Gibbons, el gran historiador de la decadencia y caída del Imperio Romano, decía la oferta de la cristiandad era tremenda, nada menos que la salvación y la vida eterna en el paraíso para los que cumplían con las normas. ¿Qué puede haber mejor que eso, no?
En el libro este que yo les he mencionado algunas veces, que estoy leyendo, de Hippolyte Taine, que cada vez me parece más interesante este personaje, estoy leyendo sobre él ahora, no solamente sus libros, sino que sobre el propio autor. El hombre, en un momento dado, cuando está estudiando la labor que cumplieron durante la época pre-revolucionaria en Francia, en la monarquía, durante los siglos de la monarquía, durante todos los siglos de la Edad Media, analiza qué funciones cumplieron los nobles, qué función cumplió el rey, qué función cumplía el clero. Y siendo un hombre absolutamente ateo, Taine, es extremadamente elocuente en describir el enorme beneficio que significó en tiempos en que se había caído toda una sociedad, se había caído el Imperio Romano y se vivía en medio de una brutalidad, de una violencia tremenda. El tremendo beneficio funcional de la Iglesia, por un lado consolando, por otro lado apaciguando un poco a estas bestias germánicas, por otro lado creando algunas reglas, salvando la cultura antigua, aunque fuera algunos pedacitos nada más. Las iglesias han sido y son beneficiosas en muchos sentidos. Ahora hay un aspecto B de las iglesias que voy a examinar apenas me haga cargo de mi segundo bloque de este programa, que lo inicio con la barbería Le Moustache, que ustedes ubican en lemoustache.cl, donde están las direcciones de sus locales. Tiene 2 locales, puede que tengan un tercero en otro lado, pero sé de uno en Ñuñoa, Manuel Montt 2529, si no me equivoco, y el otro está en Las Condes, en Los Militares, en un centro comercial que hay ahí, tienen un local, creo que es el 114. Pero usted véanlo en el sitio de ellos, ¿para qué? No tienen que hacerme caso a mí. Lo interesante es que ahí ustedes, si son varones con barba y bigote, como son ahora la mayoría, van a encontrar un lugar donde le van a dejar bien, cuidada su barba, al gusto suyo, los bigotes, lo que sea. Hay también servicio de peluquería y otra cosa, lo va a pasar bien porque es un club de Toby. Allí, a la hora que usted vaya, se va a encontrar con otros señores, que quizás los conozca, quizás no, se traban conversaciones. Una serie de cosas que eran propias del pasado, que luego desaparecieron, pero que ahora están volviendo con las barberías y que son muy entretenidas. Esta vida social con alguien que uno nunca ha conocido, pero con el cual se pueden intercambiar ideas, chistes, bromas, chisme, todas clases de cosas mientras uno le están arreglando la barba y el bigote. O sea que lo puede pasar muy bien en Barbería Le Moustache. Sigo con FlexWorking, una empresa que le entrega a las empresas el servicio de regularizar a sus trabajadores a distancia, el teletrabajo. O sea, el trabajo que hace alguien desde algún lugar online con su computadora. Yo lo ignoraba y mucha gente lo ignoraba, pero hay una ley, porque nos faltan leyes en nuestro país para todo, ¿no? Una ley que regula cómo debe el empleador hacerse responsable de sus trabajadores que estén donde estén. Y eso significa temas de seguridad y un montón de cosas, evaluar cada puesto de trabajo una vez al año y hacer un montón de cosas que casi nadie ha hecho porque se desconocía, y por eso que dice aquí que la inspección del trabajo ha estado sacando multas como loco. Así me lo pusieron y estuve averiguando y efectivamente, porque menos del 0,4% de las empresas saben de esto y han hecho la regularización. Así que póngase en manos de FlexWorking, arregle su situación con sus teletrabajadores y viva en paz, estimados amigos. Ahí está la dirección. Continúo con suplemento Vito, un suplemento para el alimento de sus mascotas. Usted no necesita gastar una fortuna comprando estos super alimentos que son... Lo sé porque tengo mascotas. Son carísimos. Yo no puedo comprar esos alimentos. Compro normal nomás y les tiro de repente un poquito de otra cosa así. Pero ahora tengo Super Vito. Este Vito, el suplemento Vito. Usted le echa una cucharadita y ese alimento común y corriente se convierte en un súper alimento. Sus mascotas van a estar súper bien alimentadas con las vitaminas que necesitan, el pelo brillante, van a estar regio, estimado amigo. Y termino este bloque con Fundo Las Cumbres, un proyecto inmobiliario que está ubicado en pleno bosque, un poco al sur, en la playa Klinichek, al sur de Puerto Vara, pero a muy poca distancia, ¿cuánto es? 12 kilómetros, una cosa así. En 5 minutos, 10 minutos usted llega a Puerto Varas sin necesitar ir. Y en 5 o 10 minutos de Puerto Varas al fondo deja atrás la civilización y entra a su bosque propio. Esto es un privilegio, amigo mío.
use su celular y tome una foto del QR que está aquí, y con eso va a entrar a un sitio donde va a poder encontrar a gente que ya vive ahí y le va a contar la experiencia que significa esto. El lado B es que, siendo precisamente porque es tan importante para las personas, para su confort espiritual, para sentir que la vida tiene sentido, para llenarlos por completo, estamos hablando del verdadero creyente en algo, no simplemente del que dice que es tal o cual cosa, pero no, en el fondo es como nada. Esas personas tienen una cierta inclinación, llegado el caso, a convertirse en perseguidores de los otros, en un poquitito fanáticos. Lo que en la cristiandad se habla de los beatos, a veces es una palabra mal ocupada, hablan de beato, una señora que va todos los días a misa. En realidad beato es otra cosa. Beato es una especie de estado intermedio entre ser un ser normal y ser un santo, es el beato. Bueno, el creyente firme de una religión, como también ocurre con la política, de esto lo hemos conversado acá muchísimas veces, el que cree en una verdad absoluta, y no puede haber nada más absoluta que las verdades religiosas. No hay ninguna religión que diga, parece que hay una probabilidad que exista Dios. Eso es absurdo, ¿no? No. Entonces, la existencia de otro con otra religión, a pesar de que todos tienen la misma base, la creencia en un ser supremo, pero que tiene distinta organización, que tiene distintas normas, que tiene distintas interpretaciones teológicas, que pueden ser discutidas furiosamente, y son discutidas furiosamente, apuñaladas limpia en algún momento dado, pueden generar las situaciones de conflicto más atroces. Las peores guerras, y esto lo he mencionado en algún programa, son las guerras religiosas, porque ahí las personas se comprometen enteramente, y no solo se comprometen en la batalla, digamos, sino que su actitud hacia el adversario es de odio completo o de desprecio absoluto, al punto que los otros deben ser aniquilados, porque asumen, de una manera que para mí nunca la he podido entender, que el Dios en el que creen, de acuerdo a los ritos de su religión, es celoso con una persona de que hayan otros que no creen en él, o que creen en otra cosa, o que tienen otra manera de adorarlo. Lo ven como un ser humano común y corriente a Dios, que yo me imagino que si existe, no tiene nada de humano. No tiene celo, no tiene rabia, eso no tiene sentido para mí, pero no sé. Pero para la gente sí. Entonces, las religiones que por un lado dan confort, dan consuelo, prometen la vida eterna, prometen la salvación, al mismo tiempo pueden desatar, y han desatado a lo largo de la historia, las cosas más brutales, las persecuciones más horribles, las situaciones más atroces de todas. Eso es el lado B. Ahora, ¿qué pasa en el presente? Porque uno puede tender a pensar, y mucha gente piensa, que la fuerza de las religiones, la membresía, tiene que ver con la ignorancia, con el atraso, y que en la medida que los seres humanos, que la raza humana avanza, no sé hacia dónde, pero avanza, la religión va perdiendo fuerza, la gente es menos ignorante, dicen, y la ciencia ha venido a eliminar muchas de las creencias, los mitos o las proposiciones de la iglesia, lo cual es cierto. En algún momento, por ejemplo, la iglesia, algún príncipe de ¿cómo los llaman? Divine. En Inglaterra llaman divine a personajes importantes de alguna secta religiosa protestante. Le puso fecha a la creación. El mundo había sido creado hacía 4.000 no sé cuántos días, el 17 de febrero, pongamos una cosa así. Bueno, o acuérdense lo que le pasó a Galileo, que fue llevado a un juicio a la iglesia, o sea, fue víctima de la Inquisición, porque dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Muchas cosas han sido eliminadas, evidentemente, por la ciencia. Pero el tema de la existencia e inexistencia de Dios, por supuesto que no puede ser eliminado por la ciencia. Es imposible que sea eliminado por la ciencia. Y aquellos que pretenden, ahora o en el pasado, que la ciencia ha demostrado la inexistencia de Dios o ha hecho absurda la idea de Dios, eso sí que es absurdo. La ciencia no tiene nada que ver con la existencia e inexistencia de Dios. El tema de la existencia y la inexistencia de Dios está en un plano que no es comprobable en el mundo empírico, con un microscopio. Uno no puede probar
científicamente la existencia o inexistencia de Dios. Eso es absurdo. La ciencia ocupa otro plano, se mueve en el plano de los fenómenos. Y el de Dios es suprafenoménico, es trascendental. Si existe Dios, es una entidad que trasciende los fenómenos, por lo tanto no puede ser captado así directamente. Algunos dirán, sí, indirectamente la creación misma es una prueba de la existencia de Dios. Bueno, se puede decir eso, pero tampoco sirve. Realmente no es un buen argumento. No es un buen argumento. No hay argumentos científicos para aprobar ni desaprobar la existencia de Dios. Pero igual se dice, las iglesias, las religiones han ido perdiendo fuerza. Eso depende de en qué religión nos centremos. Podríamos pensar que tal vez la Iglesia Católica ha perdido fuerza en comparación con la fuerza que tenía en otros periodos históricos. Eso es evidente. La Iglesia Católica de hoy no es la Iglesia Católica del siglo XI, cuando el Papa hizo que un emperador alemán fuera a pata pelada en medio de la nieve a instalarse frente a un edificio eclesiástico en las montañas a pedir perdón por algo que había hecho o dicho. Canosa, el famoso viaje a Canosa. ¿Cuándo fue? En el siglo XI, me parece. Por ahí. No, ya la Iglesia no tiene ese poder en absoluto. El número de fieles puede que tenga más, puede que tenga menos, depende, eso tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones simplemente. Puede que tenga menos seguidores tan ardientes como podían serlo en el pasado. Puede que ya la fe se haya entibiado mucho. Y por lo tanto, tal vez podemos decir el catolicismo y en general el cristianismo, porque creo que esto a las confesiones protestantes les ha ocurrido con aún más fuerza, podríamos decir sí, se ha debilitado. Pero resulta que hay otras religiones que en absoluto se han debilitado, que son muy fuertes, que tienen muchos feligreses y con una intensidad tremenda. El Islam. En el Islam hay ahora, hoy, derivaciones, sectas, extremistas, que llevan su devoción a su religión a los extremos que hemos visto en términos de constituir una sociedad completa en forma despótica, en decapitar a los infieles, en encerrar a las mujeres, y incluso en sociedades islámicas que no son tan fanáticas. Por ejemplo, estoy pensando en Arabia Saudita y otras. También es muy fuerte la religión. No necesariamente son sectarios como los talibanes, pero muy fuerte uno lo ve incluso en el cine. En el cine que siempre, por mucho que por algo que esté distorsionado, un buen espejo de la realidad. No se puede hacer cine, digamos, inventando cosas, algo que sea una película de ciencia ficción. Pero allí donde la acción transcurre en un país musulmán o con gente de esa creencia, ustedes ven que la presencia de su culto está mucho más fuerte que la presencia del culto católico en los católicos. Como se prueba justamente en Semana Santa, en que muchos católicos, no estoy hablando de no católicos, católicos lo toman como una oportunidad de armar asado y salir de la ciudad. En el mundo islámico es mucho más potente la presencia. Incluso en el hablar, permanentemente están hablando de Alá, si Dios lo quiere, si Alá lo permite, con el perdón de Alá. Es muy potente. Y una de las razones puede ser que el Islam está institucionalizado en el corazón mismo del aparato social. Forma parte. En los países musulmanes no hay un código civil independiente de los mandatos de la religión. Si no me equivoco, hay el cuerpo, digamos, el código que rige las relaciones entre los civiles, entre los ciudadanos de estos países, emerge directamente del Corán. Porque el Corán no es meramente un tratado teológico, ni mucho menos. Son millones de consejos, de normas, de exigencias, de sobre todo tipo de cosas. Es un libro con muchas cosas, como una Biblia, pero no como la Biblia en realidad. En la Biblia están los 10 mandamientos, pero en el Corán hay miles de mandamientos, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando una religión está institucionalizada, por necesidad, los feligreses tienen más fervor, porque salirse de ese fervor, aunque sea un fervor un poco simulado,
significa caer en problemas. En el mundo occidental nunca llegó a tal grado de institucionalización la iglesia cristiana, la cristiandad. Ese es un hecho fundamental para entender la civilización occidental. Nunca llegó a esa fusión en el mundo civil con el mundo religioso. La religión, en un momento dado, el papado pretendía tener una autoridad superior, por ejemplo, a todos los reyes. Pretendía imponer su imperio religioso en todo, pero nunca lo logró. Nunca lo logró, nunca hubo esa fusión. Hubo una gran influencia, una gran presencia, pero no hubo una fusión. Hubo una independencia que a veces disminuía, a veces aumentaba. Hasta que finalmente se produce, ya en el siglo XIX, en todas partes, la separación entre la Iglesia y el Estado, que es un tema que ustedes habrán visto en los libros de historia, la separación de la Iglesia y el Estado. En el mundo islámico nunca ha habido una separación de la Iglesia y el Estado. Son casi la misma cosa, y eso genera una situación institucional, legal, de costumbre y de valores que hace que la gente se mantenga más en el carril, pues. Porque salirse del carril inmediatamente tiene sanciones. Inmediatamente una mujer que ande en Irán sin tapada entera o con el pañito que sea, va a llegarle la policía religiosa encima. Eso es una cosa que está ocurriendo ahora, hoy, en Irán. En otros países también existe una permanente vigilancia, no solo de algún clérigo, de un sacerdote, de un imán, sino que de toda la sociedad, del Estado. Entonces, obviamente que en un ambiente así, el fervor religioso es mucho más fuerte y genera las condiciones incluso para que aparezcan grupos extremistas. Así tiene que ver con la institucionalización. No es meramente un tema de que algunos pueblos, algunas etnias son más religiosas que otras, tienen un espíritu más religioso y por lo tanto conservan más fervor con su religión que los cristianos. Nada que ver. Tiene que ver con la relación de esa religión con el resto de la sociedad, básicamente con el aparato institucional. Si son o no son la misma cosa. Cuando son la misma cosa, y lo vimos también en un plano no divino ni religioso, sino en un plano político en la Unión Soviética, en el mundo socialista, el Estado y la doctrina marxista, la doctrina comunista eran una sola cosa. Era lo que legitimaba todo el aparato, toda la sociedad, su estrato, a los que estaban arriba, justificaba el dominio del Partido Comunista. Estaba muy enlazado la legitimidad y la conservación y la existencia de la sociedad con la ideología comunista. Y si nos vamos a la India, a la antigua India, no la de ahora, a la India pre-británica, el sistema religioso de castas, el hinduismo, era fundamental también, estaba absolutamente conectado con la sociedad, con el resto de la sociedad, llamémosla civil, aunque no es la palabra que corresponde en realidad. Así es que eso. Algunas pierden fuerza, otras ganan fuerza. Algunos pierden seguidores, otros ganan seguidores, pero hay, por así decirlo, yo diría una constante que no veo por dónde va a desaparecer, porque esa constante se apoya en algo que también es constante. La naturaleza humana, que algunos niegan que exista. Es una discusión que tuve más de una vez con un ex compañero de la televisión, que decía, no existe la naturaleza. Claro que existe un modo básico, una situación básica de raíz, dada nuestros poderes, nuestras capacidades, nuestra situación en el mundo. Es un pizarrón sobre el cual se pueden escribir distintas cosas, pero el pizarrón sigue siendo el pizarrón. Y en ese pizarrón está escrito angustia, desconsuelo, miedo, tedio, vaciedad. Y eso es permanente. Y si acaso algunas personas eluden eso mediante los medios del entertainment, otros con la droga, otros con, qué sé yo, en una carrera sin fin, para allá, para acá, más plata o más esto, más lo demás, ya corriendo como conejo. Corre, conejo, corre, una novela de Updike norteamericana que más o menos tiene que ver con eso. Bueno, la religión siempre ha sido la que ha dado la mejor protección a eso, la que realmente es el remedio para esa situación, para los que simplemente se dan el mínimo trabajo de creer. Ahí está el punto. ¿Qué pasa con el que no puede creer? Bueno, ese no puede ser religioso, evidentemente. No solamente no puede ser religioso de una religión metafísica, sino que no puede ser religioso de un partido político, de una ideología, del progresismo, del liberalismo, ninguna cosa. Lo que le pasaba a Hippolyte Taine.
lo que le pasa a otros también. Y ahora, antes de terminar, amigos, les voy a mostrar una serie de libros muy interesantes, pero antes de eso, les recuerdo Gigena, la Academia de Música Online, que les ofrece clases de guitarra, piano, teclado, en general, saxofón, violín, ¿qué más? Batería, contrabajo, hasta ukelele, voz, montones de cosas online, clases muy potentes, muy entretenido aprender música, amigos. Y si usted tiene dudas acerca de si le gusta o no le gusta, si le serviría o no, entre al sitio y pida una clase demo, y es la clase completa. No son 3-4 minutos, es el demo, es como una clase completa. Gigenaproducciones.com. Para los niños, dicho sea de paso, aprender un instrumento es otro método para ejercitar su mente excelente, maravilloso, para disciplinar. La matemática, la música, el ajedrez, no sé qué otras cosas más, son ideales. Continúo con González y compañía, un buffet de penalistas, abogados penalistas a cargo de los casos más complicados, que son siempre los casos penales, aquellos que contempla el Código Penal. Las infracciones al Código Penal nos llevan a un tribunal y ahí lo que se está jugando uno es su libertad. Así que hay que ponerse en manos de especialistas. Y González y compañía son especialistas muy, pero muy acreditados en el mercado de las leyes por los grandes éxitos que han tenido. Algunos de ellos aparecieron en la prensa, en la televisión hace 3 años atrás más o menos. Y termino con Tienda Ancestral, que ustedes ubican en tiendaancestral.cl, una fábrica que es tienda también, que está en Frutillar, produce artefactos de fibras naturales, como es lo que ustedes están viendo, pantallas, lámparas, canastos, etc. Todo muy bonito, con diseños modernos, hechos por maestros que llevan años en el oficio, y los precios son súper accesibles. Echen una mirada, tiendaancestral.cl, y despachan a todo el país. Así que si usted se interesa, eche una mirada, no cuesta nada, le gusta algo, lo compra y le va a llegar rápidamente. Los libros que les voy a mostrar, uno de ellos no se encuentra en ninguna parte de Chile y del mundo a estas alturas. El primero que les voy a mostrar lo heredé de mi señor padre. Aquí estos son los típicos encuadernaciones que hacía él. Fue editado en Chile en su momento, pero ya no más, no se ha editado nunca más. Fue editado por la editorial Ercilla en el año, este libro es bastante viejo, 1932. Y mi padre lo compró en una librería que ya no existe, la librería Ariel, que estaba en Moneda 808, Santiago. El libro se llama La locura de Jesús, del doctor Binet Sanglé, profesor de la Escuela de Psicología de París. Es un estudio psicológico donde, sobre la base de los dichos y hechos de Jesucristo, este señor determina, él piensa y que prueba que Jesús no estaba bien de la cabeza. Es un libro que produjo una enorme conmoción cuando se produjo, cuando se editó, cuando se publicó, quiero decir. Y lo mismo pasó en Chile. Y ya este libro ustedes no lo encuentran en ninguna parte. Yo creo que debe ser el único, no sé si habrá alguna otra persona, uno de los únicos que tiene este libro. Ya, y ahora vamos no a la persona de Jesús, sino que vamos a otros libros importantes. Este es un clásico, Sociología de la Religión, del señor Bach, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica el año 44. Este fue el primer libro que leí sobre religiones cuando estaba en la escuela hace muchos años. Este libro ya era viejo entonces, un libro importante. Si usted lo encuentra por algún lado, fíjese bien. Sociología de la Religión, de J.W.A.C.H. Bach, Fondo de Cultura Económica, México. Muy interesante. Luego tenemos otro clásico, escrito por este ideólogo marxista, Karl Kautsky, El cristianismo, que yo lo empasté porque es un libro importante, es un libro interesante, sin duda interesante. El cristianismo, según este caballero, que desde luego no era cristiano. Luego pasemos a materiales más modernos. Aquí tenemos este libro sumamente entretenido de John Julius Norvig, un historiador británico muy agradable, muy entretenido, escribió muy bien, falleció hace unos 2 años más o menos. Monarcas absolutos.
¿Quiénes son esos monarcas absolutos? Los papas, hasta el día de hoy. Es una monarquía absoluta. El papa es infalible, por lo menos en materias religiosas. El hombre sí que manda, por lo menos en teoría. Aquí hay una historia del papado, y con la historia del papado una historia de Europa, básicamente. Porque, como digo, el papado era importante, la religión no estaba fundida con los poderes civiles, estaba muchas veces en conflicto con los poderes civiles, pero tenía una presencia enorme, psicológica, espiritual, digámoslo así, tremenda. Era el más grande propietario de tierra, uno de los más grandes propietarios de tierra de Europa. O sea, era muy rica, era una organización poderosa. No tenía fuerzas armadas propias, pero podía concitar el uso de fuerzas de algunos reyes que se ponían a su servicio. Bueno, las cruzadas no es otra cosa que eso. Un papa, creo que fue Urbano, las promueve a principios del siglo XI y los ejércitos de toda Europa se van a Medio Oriente. Muy interesante. Y finalmente, para ver el otro lado del cristianismo, que es el protestantismo, este libro de Diarmuid MacCulloch, La Reforma. Un libro que lo tengo aquí con un montón de notas, que es una prueba de que resulta muy interesante cómo emergió el protestantismo. Aquí ven ustedes otra vez el tema del origen. En el origen del protestantismo hay un señor que se llama Martín Lutero, que en el año 1520 algo, 27 creo, estampa en una iglesia, en la puerta de una iglesia en Wittenberg, sus tesis, 90 y tantas tesis sobre los desafueros, según él, de la Iglesia Católica. Es un libro realmente soberbio. Ya ven ustedes que yo, que no soy religioso ni mucho menos, para nada, me he mamado todas estas cosas porque creo que el fenómeno religioso es uno de los fenómenos más importantes de la historia humana. Para las personas que son religiosas y que pueden estar viendo este programa, es evidente. La religión, si son verdaderos cristianos o son judíos o son musulmanes, el asunto es bastante potente. No es cualquier cosa. No. Los que han abandonado la religión, ya sea porque finalmente no creen en un Dios personal que castiga, que premia, que es el caso mío, yo no creo en un Dios que castiga, que premia y que está preocupado de perseguir a los ateos y que va a castigarlos con el infierno a esto y lo demás. Ya todo eso me parece un cuento de niño, un cuento de hadas, un cuento de vieja, digamos. No me imagino un Dios dedicado a castigar a alguien porque no cree en él. Me parece absurdo. Totalmente. Pero comprendo que es esa creencia potente en muchas personas y que por lo tanto constituye un fenómeno digno de estudio, la cuestión religiosa. Nada más, pues creo yo que sí. Creo que vale la pena estudiar. Uno aprende mucho además porque en la historia del crecimiento de una organización religiosa, por ejemplo, el inicio del Islam, del mahometanismo, antes a los musulmanes los llamaban más bien mahometanos porque eran partidarios de Mahoma. Ahí uno ve mucho cómo funciona la mente humana. Ahí uno ve la naturaleza humana en todo su esplendor, podríamos decir, en sus pasiones, en sus desesperaciones, en sus esperanzas. Uno aprende cómo los principios se distorsionan con el paso del tiempo y con la masificación. Tema que yo he conversado acá respecto al progresismo, que es una versión simplificada, distorsionada y realmente convertida en una ridiculez de principios que en su origen eran completamente razonables. Claro. Y con las religiones, cuando uno parte, por ejemplo, si uno lee en los evangelios las cosas que decía Jesucristo en sus sermones, hablando del amor, de la caridad, y luego ve siglos después gente agarrándose a cuchillazos por una discusión teológica. Obviamente que el asunto cambia completamente de carácter, pero ese fenómeno de cómo se transforma una idea o una visión en un eslogan, en una convocatoria y finalmente en una locura, es interesante observar cómo funciona eso. Es interesante ver a los seres humanos en acción, en todas sus peripecias, la mayor parte de ellas ridículas y un porcentaje importante sangrienta. Y la historia de las religiones sirve muchísimo para entender eso. Y como repito,
La historia de las religiones y de todas estas transformaciones no tiene nada que ver con la cuestión de si usted cree o no cree en Dios, en un ser superior, en un ser trascendente, en una mente cósmica, en una, no sé cómo definirlo, en el uno de Plotino, en algo que trasciende este mundo que para algunos es eterno y que siempre estuvo aquí, que no hay más que buscar explicaciones, no sé. Ninguna persona que piense un poco se va a quedar tranquilo con eso. Con eso, bueno, el mundo es lo que usted está viendo y se acabó la cuestión. E incluso si uno estudia un poquitito de física y ve cómo se empieza a complicar y complicar la cosa, y ya no es meramente un tema de materia, así que tienen relaciones mecánicas, sino que empiezan a aparecer unas partículas raras, unas ondas energéticas, y empiezan a aparecer posibilidades de mundos paralelos, y uno empieza a darse cuenta entonces que, por Dios, que es complicado el mundo, y en una de esas complicaciones no es suficiente no es suficiente la ciencia. No hagamos de la ciencia un fetiche. La ciencia no debiera ser nunca un fetiche. Es una manera de ver el mundo, no un conjunto de conocimientos. Eso no es la ciencia. Así es que eso, pues, estimado amigo, y si usted es cristiano, tómese en serio su religión. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo, espero, mañana domingo, con alguna personaje o tema que en este momento todavía no sé cuál podría ser. Trataré de buscar algo que sea tan atractivo como Cantinflas, pero parece que va a ser difícil. No hay más que un Cantinflas. Y no sé. Bueno, ahí veremos, estimados amigos. Nos espero el domingo. Chao, chao.